La vida de Antonio sufrió un cambio sorpresivo. Comunico a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que ir a un hospital a que me revise un médico porque no puedo meter aire. El aire me está haciendo falta. Donde parecía no tener un desenlace favorable. Y me dice el doctor, estás muy grave, lo acabamos de confirmar con la tomografía. Siendo parte de las tragedias más grandes de la historia a nivel mundial. Que estando en ese piso se escuchaba el sufrimiento, se escuchaban las voces de las personas quejándose. Sin embargo, pudo más su fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Villarreal. Para mí, como siempre, es un placer poder compartir con todos ustedes que nos abren cada día la intimidad de su casa, de su trabajo, de su hogar, para informarse sobre las noticias más importantes alrededor del mundo. Hoy me ha tocado el placer de poder conversar con alguien que ha marcado la vida de muchas personas y que durante los próximos años estará marcando. Yo sé que usted, donde me está escuchando, en esta pandemia tal vez está enfrentando muchas crisis. Y digo tal vez para no decir lo que estoy seguro, que al igual que todos, estamos enfrentando de una u otra manera la tragedia que significa enfrentar una pandemia de las proporciones astronómicas que estamos viviendo. Pero más allá de eso, Dios sigue en control. Dios sigue haciendo lo que tiene que hacer y Dios sigue siendo Dios, con pandemia o sin pandemia. Y aunque hay muchas personas en este momento enfermas de COVID y aunque hay muchos casos en este momento alrededor del mundo, incluso usted en sus países pueden estar enfrentando esta situación, aún hay esperanza. Dios se sigue manifestando y Dios sigue teniendo su mirada puesta para todos nosotros, sus hijos. Y por eso hoy le pedí con todo el gusto del mundo, le pedí que por favor sacara un tiempo en su agenda después de una situación tan complicada como la que ha vivido, y vamos a irnos hasta la Ciudad de México. Voy a leer bien el nombre porque no lo quiero decir mal. Antonio Uciel Díaz de León Enríquez. Él está desde la Ciudad de México. Él es un compañero nuestro de CBN, exactamente su puesto es coordinador de desarrollo en CBN México, y él ha tenido que enfrentarse al COVID, y no solo enfrentarse al COVID, también enfrentarse a la muerte de su madre y a la posibilidad de morir ante el COVID. Su estado de salud fue tan grave que los médicos tuvieron que inducirlo a una sedación para poder mantener y preservar su vida. Pero Dios en ese momento llegó de manera oportuna y logró obrar un milagro de la magnitud que Antonio nos va a contar. Antonio, qué placer poder estar conversando con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, Abraham, gracias a Dios. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias por esa presentación, pero gloria sea dada a Amén. Nuestro Dios, Abraham. Así es. Antonio, ¿qué hacías vos antes del COVID? ¿Quién eras vos antes del COVID? Antes del COVID, bueno, yo soy, como ya lo mencionaste, coordinador de desarrollo en CBN. Nos encontrábamos pues pasando por esta pandemia ahí en la oficina. Estábamos trabajando desde casa. Pues siempre he sido de nacimiento y después por confirmar, lo confirmé yo, hijo de Dios. Hemos sido cristianos desde mis bisabuelos. Teníamos la esperanza, estábamos orando por esta pandemia que se presentó en todo el mundo. Aquí en México estábamos orando en la iglesia, en Siloé, iglesia donde pastorean mis padres. Entonces estábamos muy metidos en oración, Abraham, estábamos pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de todos los negocios, los hermanos. Estábamos en eso, estábamos trabajando en el Señor. Antes de esto, pues la verdad es que siempre nuestra fe estuvo puesta en Dios. Entonces estuvimos trabajando desde casa, como te decía, pero Era un tema, Antonio, normal, es decir, vivías una vida completamente normal como muchos de los que nos están en este momento escuchando, pero había un tema también en tu vida que era complejo y era la salud de tu mamá. Contanos un poco de eso antes de entrar al tema del COVID. Ok, teníamos, mi madre tenía un problema renal. Ella se había atendido alrededor de 13 años atrás. El problema se agravó, se complicó hace 5 años, casi ya 5 años. Ella tuvo que pasar por el proceso de hemodiálisis. Ella se hemodializaba 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. La verdad es que ella fue
un ejemplo para mí, un ejemplo para muchas personas, porque aún estando ella en el hospital los días lunes, miércoles y viernes durante estas sesiones de hemodiálisis, ella predicaba, Abraham. Wow. Ella les compartía a los enfermeros, a los doctores, a sus compañeros. Ella tenía una fortaleza increíble. Ella podía estar pasando por un momento difícil, pero ella siempre fue una guerrera, siempre se agarró, se aferró de la mano de Dios. Y ella, tras este proceso que vivimos de hemodiálisis durante 5 años, el día 28 de mayo el Señor tuvo a bien llamarla a su presencia. Cabe mencionar que esto fue a consecuencia de un paro cardíaco. No tenía nada que ver con COVID. Obviamente durante este tiempo o el tiempo anterior tomábamos todas las precauciones, tomábamos las medidas que nos indicaban las autoridades de cuidarnos, el tapabocas, claro. Sanitizar la casa, lavarnos las manos. Seguíamos un protocolo especial aquí en casa para evitar, obviamente, que ella pudiera contagiarse. Antonio, o sufrir. Vos llegás, enterrás a tu madre y me contabas fuera de micrófonos que luego de eso te empezás a sentir mal, llegás con tu familia a la casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Así es, a mi madre la enterramos el jueves a las 5:30 de la mañana. Nos avisaron que ella falleció y la entregamos a la tierra ese mismo día a las 4 de la tarde. Llegamos aquí a la casa. Yo desde que íbamos saliendo del panteón, pues aparte del dolor que yo sentía, de la tristeza que sentía en ese momento, yo me empecé a sentir mal ahí. Llegamos aquí a casa, tuvimos ahí alguna pequeña reunión con mi hermana, con mi papá, y ya estando aquí en casa yo me recosté, les dije que me sentía cansado, y me fui a la cama, Abraham, y estando ahí ya alrededor de 2 Solamente 3 horas, cansancio, Antonio, no tenía ningún otro síntoma, solo un cansancio. No, tenía cansancio, obviamente yo lo asocié mucho a lo que había pasado en el día. Entonces habían sido noches difíciles porque por la situación que te comenté de mi mamá, claro, en esos 3 días anteriores, pero yo llegamos a casa, me recosté, dije, bueno, ahorita voy a estar bien, ya mi mamá ya está descansando, está con Dios, y al pasar de las horas yo empecé a sentir esa falta de aire, que fue lo único, y un poco de dolor de cabeza. Entonces, yo cuando le digo esto, le comunico a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que ir a un hospital a que me revise un médico porque no puedo meter aire. El aire me está haciendo falta. Entonces, nos pusimos de acuerdo, vino una tía y nos recomendó un hospital. Y bueno, pues hicimos una oración, nos encomendamos a Dios y partimos rumbo a la sala de urgencias de este hospital. Yo al llegar a la sala en el camino y llegando, yo la verdad ya me sentía muy mal, mis ojos estaban completamente rojos y yo ya no podía respirar. Aparte de que yo no podía respirar, sumemos la cuestión del tapabocas, yo ya no podía meter aire. Mi nivel de saturación era muy bajo, yo no conocía el número hasta que entré a la sala de urgencias. Pero para esto te estoy hablando que a mí me atendieron alrededor de las 12 de la madrugada, a las 12 de la mañana me estaban empezando a atender. Yo no recuerdo los trámites de admisión, recuerdo que había muchísima gente queriendo ser atendida por los médicos. No sé si tenían la misma gravedad que yo o si alguien estaba peor que yo, pero estando ahí en la sala de urgencias, yo no me acordé hasta que sale una enfermera por mí, me nombra y me permiten pasar, pero antes me dicen, llévese su celular. Yo tomé mi teléfono, me lo puse en la sudadera, ingresé y al momento de ingresar me llevan a un área totalmente aislada del hospital, era un pasillo muy largo y bueno, yo ya iba muy mal. Llego al consultorio, al espacio, me acuestan, inmediatamente me dice un médico, se acerca y me dice, estás muy grave. La primera impresión que yo tuve, dije, bueno,
ok, sí entiendo que estoy muy grave porque me siento muy mal. Y me dijo, te vamos a hacer unos estudios y vamos a empezar a atenderte de inmediato. En ese momento pone un aparato en mi dedo, un oxímetro, y el número que arroja lo deja él pues sorprendido porque era 62, Abraham. Mi oxigenación era de 62. Entonces, de inmediato me empiezan a canalizar, me pusieron suero. Antonio, para Y ponerlo en perspectiva, lo tenías en 62 y lo normal para una persona es estar entre 95 y 100, ¿no? es correcto, es correcto. Ya después me explicaban esto que sí, lo que acabas de decir, las cifras que acabas de decir. Entonces, imagínate yo ya sin con ese número y yo Claro. lo veía reflejado en la falta de aire. Después de esta noticia, me mandan a hacer una tomografía. Me llevan al lugar y yo veo a las personas de ahí de que la hicieron, a los técnicos que la tomaron, Ajá. que uno voltea y se le queda viendo al otro y mueve la cabeza. Pues ellos por protocolo no me pueden decir nada, ¿no? Pero al yo ver esa acción dije, Dios mío, está muy mal o qué pasó, qué está pasando. Me sacó, como decimos por acá, muchísimo de onda. Me regresan a la cama, al consultorio donde estaba el área, y me dice el doctor, estás muy grave, lo acabamos de confirmar con la tomografía, vamos a tener que pasarte medicamentos y vamos a tener que empezar con un tratamiento muy agresivo. En ese momento, Desde Antonio, ¿no te habían dicho que tenías COVID? yo tenía miedo, Abraham, de preguntarlo. Te voy a ser muy sincero, yo tenía miedo de Sí. preguntarles a ellos si yo tenía COVID, si ya sabían que tenía COVID. No me habían dicho nada porque la prueba me la hicieron justo, les iba a decir esto, antes de que empezaran a conectarme y a meter medicamentos, ellos introdujeron el hisopo por mi nariz Sí. y hicieron la prueba, se la llevaron. Yo tenía miedo de saber si tenía o no COVID, porque en ese momento pensé en mi familia, pensé en la gente que había estado con nosotros en los funerales de mi madre. Claro. Entonces, la oficina misma, yo había estado en CBN platicando con dos compañeros y recogiendo un material justo una semana antes. Entonces, por mi mente pasó estas personas, dije, Dios mío, protégelas, cúbrelas. Entonces, me dice el doctor, a partir de ahorita vas a estar boca abajo todo el tiempo. Me ponen boca abajo con la finalidad de que los pulmones tuvieran más espacio para trabajar. Okay. Cuando esto sucedió, pues yo ya estaba, ya me pusieron un catéter aquí en esta altura del brazo y tenía un suero porque los medicamentos que me iban a dar eran muy fuertes y Sí. se corría el riesgo de que la vena se pudiera reventar o pues Wow. dejara de funcionar y yo no me podía mover ya a partir de ese momento de estar boca abajo. Entonces, a mí cuando me hacen todo esto, se acerca otro doctor y me dice, tus estudios dieron positivo de COVID. ¿Qué sentiste ahí, Antonio? Ah, se me vino el mundo, se me vino el mundo. Lloré, yo la verdad soy una persona que casi no llora. Entonces lloré, me encomendé a Dios en ese momento y dije, Señor, toma el control. Yo me sentía muy mal, Abraham. Me puse a orar, me puse a cuentas con Dios porque no sabía la gravedad. Yo dije, ok, ya tengo el virus. Y al parecer, y todo lo que han dicho es que estoy muy grave. Yo me sentí morir en ese momento. Mi cuerpo estaba muy cansado, muy adolorido. Yo ya no podía meter oxígeno. En ese momento me ponen unas puntas parecidas a estas, pero de alto flujo. Son unas puntas que cubren todo el orificio de la nariz. Yo cuando recibí ese impacto de aire, de oxígeno, fue una cantidad impresionante de aire la que entró a mi cuerpo. Yo me imaginaba ya después de esto con mi cráneo, con mi cabeza inflada, sentía que era muchísimo el aire que estaba entrando a mí.
les llaman así puntas de alto flujo. Entonces los médicos se acercaron y me decían, es lo que tenemos que hacer. Yo les decía, es que me molesta mucho, yo sentía los ojos como si se me fueran a salir. Era tanta la fuerza del aire que yo sentía que, te digo, que mi cabeza iba a reventar. Claro. Estuve esa noche esperando, lo voy a decir así, que me intubaran, porque los médicos me decían, te vamos a intubar. Cuando te dicen eso, Abraham, estando en la cama del hospital y con la gravedad, pues yo me imaginé lo peor. Decía yo, Dios, no creo que lo pueda lograr, solo tú tienes el control, ayúdame, pero sobre todo, Abraham, en ese momento yo pensé en mi familia. Dije, acabamos de enterrar a mi madre, pensé en mi papá, en mi hermana, en mi sobrina, en mi cuñado, en toda la familia. Dije, Dios mío, por favor, no permitas que sufran más. Estuve todo el tiempo en oración, Abraham. Mucha gente va a decir, pero ¿cómo es que estando en esa gravedad estabas en oración? Es el único recurso, Abraham. La oración, como dice la Biblia, es nuestra arma, es nuestra verdadera fe la que ponemos a prueba en esos momentos difíciles. Entonces yo estaba orando, pidiéndole a Dios. Cuando el doctor me dice, te vamos a intubar, yo pensé lo peor, pero dije, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Hagan lo que tengan que hacer, doctores. Yo jamás dije que no. Nunca les dije, no, por favor, ni mucho menos me negué a ningún tratamiento. Al contrario, ellos a raíz de la tomografía veían que una parte del pulmón derecho seguía luchando, seguía trabajando el músculo. Yo hasta después me enteré de esto porque iban y venían, y yo boca abajo pues solo podía ver alrededor de la cama y dije, bueno, ya no había nadie alrededor. Yo lo que escuchaba es que decían, ya está muy grave la cama tal, necesitamos esto para la otra cama. Habíamos 20 pacientes en el área de COVID y pues todos estaban ya intubados, ya estaban sedados. A mí cuando me dicen que ya lo van a hacer, llevan un tubo y lo miden, lo prueban. Y pues bueno, yo ya estaba esperando que el doctor llegara para poder hacerme el procedimiento y a mí lo que hicieron fue que me hicieron una pequeña sedación para poder introducir el tubo y todo y que yo pudiera ayudar a mi pulmón por mi parte a seguir metiendo aire. Entonces, afortunadamente y gracias a Dios, no fue necesaria la intubación. Yo era una desesperación porque decía, ya por favor, póngamelo, porque seguía por la necesidad de respirar que tenías, la necesidad de aire te hacía lo que me haga respirar mejor. Exactamente, yo lo que decía, ya tengo las puntas, ya me está entrando aire, pero no es suficiente. Entonces, si me lo van a hacer, por favor, ya háganlo. En el momento, Antonio, en el que estás en esa situación, estás al límite a punto de ser intubado, ¿viste a Dios? ¿Sentiste a Dios en ese momento? Justo cuando estaban poniéndome esta pequeña sedación, aparte del cansancio que te digo que yo ya traía, me quedé dormido. Pero yo dentro de mi cabeza seguía la imagen, seguía esa imagen de Dios. Yo estaba en ese momento muy conectado con Dios. Yo le estaba pidiendo mucho a Dios por mi salud, porque tuviera misericordia de mí. En ese momento en el que yo estuve en esta noche de sedación, pude ver, ¿cómo explicarlo? Es que yo lo veo así, pude ver un resplandor que no había visto en mi vida jamás. Entonces, yo estando ahí en la cama de hospital, vi esto y escuché claramente una voz que me decía, todo va a estar bien. Wow. Yo en ese momento supe que era la voz de Dios y me aferré tanto a esa voz, tanto a esa promesa que el Señor me dio en ese momento, que no me solté. Dije, no me voy a soltar, tú ya lo prometiste, adelante. Yo ese resplandor, platicando con los compañeros, platicando con los pastores,
les decía que no lo puedo describir, fue un resplandor increíble, fue algo que me llenó de paz en ese momento, pero escuchar esa voz diciendo todo va a estar bien, fue lo que me ayudó, fue lo que me motivó a seguir adelante, a no perder esa esperanza. La habitación en la que yo estaba, en el espacio en el que yo estaba, había un reposet, un sillón azul. Entonces yo lograba ver de reojo ese sillón y yo veía ahí a alguien sentado. Yo veía a alguien sentado ahí que me miraba fijamente. Yo lo que más recuerdo y lo que más identifico es esa mirada como de como de un león, algo muy fijo que me estaba viendo. Yo sé que era Dios, yo sé que Él estaba ahí conmigo. A partir de ese momento, a pesar de que no pude ver a mi familia, yo nada más veía enfermeras, doctores, aparatos, sueros, jeringas, todo eso, pero yo no pude ver a mi familia. Pero jamás me sentí solo, jamás me sentí como abandonado. Yo dije, el Señor está aquí conmigo, gloria a Dios, y siempre me sentí respaldado por Él. Podía yo estar sufriendo porque estando aislado, pues recordaba a mi madre, recordaba a mi padre, a mi novia, a mi sobrina, a mi hermana, a mi cuñado, a toda la gente, a mi familia. Antonio, es que estaba pasando todo junto. Estamos hablando que enterras a tu madre y automáticamente en menos de una semana estás a punto de perder tu vida. Exactamente, entonces, como le decíamos al principio, yo temía y tenía ese temor de Dios, no permitas que vuelvan a pasar por esto mi familia. Tenía ese pendiente de decir, Señor, ayúdame, no es el momento, ¿no? Aunque los tiempos de Dios son perfectos y Él ya tiene perfectamente estipulado cuándo vamos a estar con Él, yo decía, Señor, por favor, ahorita no permitas más sufrimiento en la familia. El Señor fue misericordioso, como te decía, yo estando ahí aislado, solo veía a las enfermeras y estando ahí en el área de terapia intensiva, yo me acordaba, porque entraban las enfermeras y me decían, ¿no lo han intubado? Yo no. Dice, qué bueno. Dice, porque de los 20 pacientes que hay, usted es el único que no está aquí entubado. Entonces yo estaba dándole gloria a Dios y diciéndole, Señor, ayúdame. Yo hubo un momento que dije, la voy a librar, porque yo ya tenía la promesa de Dios. A pesar de haberme sentido casi morir durante las primeras horas, el Señor fue poco a poco evolucionando y trabajando en mi organismo. Los doctores entraban y me decían, no lo puedo creer, no puedo creer que vayas tan bien. Ellos, cabe mencionar que a las 4 de la mañana me tomaban una radiografía diario de los pulmones y estudios de sangre. Ahorita ya no están las marcas, pero yo esto lo tenía completamente negro por los piquetes. Tenían que ir monitoreando día a día la oxigenación en la sangre, la presión arterial, el corazón. Son muchas cosas, los medicamentos. Entonces, yo estaba todo lleno de aparatos, me estaban monitoreando, como les decía, el catéter, el suero de este lado. Entonces, yo la verdad no me podía ni mover y a eso súmale que yo estaba boca abajo. Entonces, la posición nunca fue cómoda, pero el Señor siempre estuvo ahí conmigo, siempre me sostuvo. En ese inter, ya después, unos días posteriores, yo me acordé que tenía celular, me acordé que tenía ahí el teléfono y marqué a mi papá, me permitían hacer una llamada corta. Entonces yo le decía, estoy bien, aunque de verdad todavía no me sentía de lo mejor, pero yo veía una mejoría en mí. Entonces yo le hablaba y le decía, estoy bien, para darle ánimos. Y en ese momento él me decía, la iglesia lo está orando por ti, muchas iglesias están orando por ti, en CBN están orando por ti, ustedes estuvieron orando por mí, alrededor del mundo, todas las oficinas de CBN estuvieron orando por mí, y créanme que esas oraciones las sentía, fue lo que me ayudó a seguir adelante, y al no sentirme solo, el Señor siempre me estuvo ayudando, el Señor siempre estuvo con nosotros. Entonces, la evolución del primer día hasta el día que salí
fue notable, fue algo que a los doctores cuando entraban me decían, es que no lo puedo creer, y yo les decía, es que no es que lo crean o no, es Dios, Dios está obrando en mi vida, Dios está obrando en mi salud. Entonces yo pude, como en algún momento lo hizo mi madre, ser de bendición para esas personas, oraba por ellos, le pedía a Dios por todos los doctores y por los pacientes, porque estando en ese piso se escuchaba el sufrimiento, se escuchaban las voces de las personas quejándose. Hubo una ocasión que una persona desesperada se arrancó todo y se quería salir. Él argumentaba que estaba retenido ahí porque le querían hacer algo malo. Entonces, hubo muchas situaciones que quizá en este momento no podría mencionarlas tal cual, pero había guerra en ese momento. Ahí había una sensación de muerte. Entonces, yo todo el tiempo me la pasé orando, pidiéndole a Dios misericordia para conmigo y para con los demás, y fortaleza para los doctores, porque ellos entraban con sus caretas, con sus gorros, con sus zapatos cubiertos, con sus trajes. En realidad, si ahorita me preguntan quién fue la persona que te atendió o la enfermera que estuvo contigo, no la conozco porque solo le veía los ojos. Antonio, ¿cuándo viste el momento donde Dios dio un punto de giro en lo que la historia podía ser el final de tu vida y Dios dice no? Cuando yo paso de terapia intensiva a terapia intermedia, yo veo en ese momento que entra un doctor y me dice, te vas a ir a terapia intermedia. Yo le dije, ok, gloria a Dios, me voy para allá, pero yo no siento que ya estoy bien. Y me dice, es que tus pulmones están empezando a desinflamar. Entonces te vamos a dar un medicamento para que tú nos ayudes a expectorar las flemas. En ese momento, cuando te dicen eso que vas mejorando, dije, gloria a Dios, esta es la mano de Dios. Y como lo decía hace un momento, ellos se sorprendían del avance tan rápido, porque te estoy hablando que eran 6 días que yo estuve en terapia intensiva y ese día en la noche me pasan a terapia intermedia. Todas las enfermeras, los doctores se sorprendían, como ya lo mencioné. Yo les decía, es que es Dios. Y gloria a Dios, gracias a Dios. Muchos me volteaban a ver como, no sabe lo que está diciendo, ¿no? Y yo afirmaba y les decía, es que soy un milagro de Dios. Alguna enfermera en algún momento se quedó platicando conmigo, porque otra cosa, yo no dormía, no podía dormir, esos días yo no podía dormir estando boca abajo, los chupones, el sonido de las máquinas, les decía 4 o 5 de la mañana, iban y te tocaban, en la noche entraban a monitorear la presión, a tomar estudios, a ver cómo estaba. Entonces, la verdad es que pues no se podía dormir. Entonces, yo lo ocupaba ese tiempo para orar, yo no sé cantar, entonces yo estaba tarareando alabanzas, recordaba pues todas las promesas que el Señor Jesús ha hecho para con nosotros, para con mi vida. Y yo decía, Señor, permíteme ser un testimonio, permíteme dar esa esperanza a la gente que lo necesita. Entonces, a partir de ahí, la mejoría fue notable. Me empezaron a dar de comer una dieta, la toleré. Entonces, todo esto a los doctores les sorprendía, ¿no? Yo hablaba con mis familiares, con las personas cuando podía hablar y me decían, es que nos dijeron que estabas muy grave. Nos dijeron que pues iban a tratar de salvar tu vida, pero estamos orando, la oración, toda la gente unida orando, pues aquí está el fruto, aquí estoy para darle gloria y honra a Dios, y como te digo, es una maravilla, es un milagro el que el Señor Jesús hizo en mi vida. Desafortunadamente sé que hay gente en este momento padeciendo, es un dolor, es una tempestad, es un virus que desgasta, que acaba, que duele, es un virus que duele, es un virus real,
porque quizá hay gente que en algún momento diga, no, eso no existe. Existe, pero mayor es el Señor que está en el cielo, que puede contra este y todos los virus. Entonces, yo después de 6 días de estar en terapia intermedia, otra evolución, me dicen, te vas a ir a piso. Yo ya estaba un poco desesperado, la verdad, es esa. Estar ya 12 días en el hospital, pues ya era un poco desesperante. Pero yo sabía que por algo estábamos ahí. El último día que yo estaba ahí, el Señor me permitió compartir de la palabra de Dios a una enfermera. Yo dije, Señor, si por esto me hiciste pasar, amén, lo acepto, damos gloria a Dios. Y en ese momento ella me dijo, me interesa, lo voy a estudiar, voy a platicar con mi esposo. Le di la dirección de la iglesia, no quiso hacer su confesión, pero poquito nos faltó. Entonces yo sé que parte de este milagro se va a ver completo cuando ella entre a darle gloria y honra a Dios a esta o a otra iglesia. Entonces el Señor fue maravilloso, el Señor fue conmigo cada momento. Antonio, un mensaje muy breve a las personas que están no solamente enfrentándose ahorita a la tragedia del COVID, sino también a las personas que han perdido familiares o que han tenido 1000 pérdidas más. Y en este caso puntual quisiera pedirte también que pudieras darle un mensaje a esas personas que la muerte ha tocado a su casa, que no han comprendido la situación y que necesitan un mensaje de aliento ahorita. Viene a mi mente un salmo, el Salmo 121:2, que dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es fácil. Pasar por una situación de enfermedad o la pérdida de algún familiar no es fácil. Lo puedo decir porque lo he vivido, porque el Señor quiso que fuera de esta manera. Entonces, a cada uno que nos está viendo, a cada uno que nos permite estar en sus hogares, tengan fe en Dios, confíen en Dios. Dios es el Todopoderoso. Él dice que tiene promesas para nosotros, pero también Él dice que nos hará pasar por prueba. Él nos hará pasar por prueba, pero también nos hará ser victoriosos. Entonces, yo en este momento les animo a que no pierdan la fe en Dios, a que se aferren a Dios, que así como yo, ustedes puedan disfrutar y contemplar de los milagros de Dios. Sé que es difícil, sé que es un proceso complicado. Quizá algunos lo puedan tomar esto como no va a pasarme. Yo creo que no, eso no existe. Es algo que existe, hermanos, amigos. Es algo que en realidad está pasando. Confiemos en Dios. Y si alguno de ustedes, como nosotros, hemos perdido seres cercanos, yo perdí a mi madre, he perdido gente de la iglesia, conocidos, pastores, el Señor tiene control. Pero sobre todo, el Señor da la fortaleza que necesitamos. Si nosotros confiamos en esa fortaleza, el Señor nos va a hacer más que vencedores. Y nos va a dar esa paz en medio de esta tormenta. El Señor nos va a dar ese triunfo. Así que sigamos alegres, sigamos orando, pero sobre todo sigamos confiando en Dios. Antonio, te quisiera pedir que oráramos por todas las personas que nos ven en este momento y por las situaciones en las que están enfrentando. Claro. Vamos a orar. La palabra de Dios dice en Isaías 40:20. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor Jesús, en esta hora venimos delante del altar de tu presencia, Padre, primero para agradecerte, Señor. Darte las gracias porque tú eres bueno y maravilloso con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, después de agradecerte, queremos pedirte, bendito Padre, que tú seas en este momento en esa cama de hospital, Señor. Que tú obres de manera maravillosa en este momento, Señor. Que tú toques a mis hermanos, a los amigos, Señor, a las personas que están infectadas por este virus, o las personas que están sufriendo, Padre bendito, por alguna otra enfermedad. En este momento, Señor, tú derrama la sanidad sobre ellos, Señor. Tócalos con tu mano bendita, Padre celestial. Sé con ellos, Señor. Las personas que han perdido familiares a causa de esta pandemia, Señor, da fortaleza, Padre bendito.
No los sueltes de tu mano, bendito Dios. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Sé con ellos en este momento, da consuelo, da paz, Señor. Pero sobre todo, Señor, da de tu amor para que podamos entender el porqué de las cosas, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Sé con ellos. Padre, yo quiero hoy orar por Antonio, Señor. Quiero orar por su salud, quiero orar por su familia, Padre, especialmente por su hermana y su padre. Gracias, Señor, por haberlo fortalecido a tal punto, Padre, de que han podido soportar el embate del dolor, seguir de pie y continuar creyendo de que lo que tú prometiste lo vas a cumplir, Señor. Hoy yo quiero apropiarme de lo que le dijiste a Antonio en el momento más duro de su enfermedad, Señor. Y todo va a estar bien. Hoy lo declaramos por todas las personas que están en este momento escuchándonos. Declaramos lo que Dios le dijo a Antonio. Todo va a estar bien. Sus finanzas, su familia, su salud. Todo podrá moverse, todo podrá complicarse, pero nada se va a mover fuera de la voluntad del Señor. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que cubras a Antonio, que cubras el proceso de recuperación que continúa, Señor, que cubras cada cosa que él haga, Padre, y que así como en este día él ha podido contar las maravillas tuyas, Señor, que ese testimonio llegue a miles de personas que sean transformadas, Señor. Oro hoy, Señor, por la fortaleza de su familia. Oro para que los cubras de una manera sobrenatural, Señor, y declaro que vienen tiempos de mucha bendición, Señor, sobre la vida de Antonio, y que todo lo que toque, así como Isaac lo hacía, Señor, prospere y sea de bendición. Amén, amén y amén. Antonio, qué placer haberte conocido, qué placer haber compartido con vos. Te mando un gran abrazo a la distancia. Espero que pronto podamos estarnos estrechando un abrazo y que todo esto que estamos pasando momentáneamente simplemente sea un recuerdo. Gracias, Antonio. Claro que sí. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y adelante. Un abrazo, Antonio. Estábamos conversando con Antonio, nada más y nada menos una persona que pudo ver la acción de Dios sobre su vida en el momento más difícil. Al igual que usted, en este momento tal vez esté pasando un momento tan duro. Dios está dispuesto y disponible para lograr un milagro en su vida. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Jonathan Villarreal, soy el director de Mundo Cristiano, y para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes. Sigan en compañía de toda nuestra programación y sigan formándose, porque seguimos contándoles el resto de la historia. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100,000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.